fue 21 días del Homer, perdón, 21 días de Iyar, 36 días del Homer. Y dice así: cada cual debe saber que Él, bendito sea, con su providencia individual, concede a cada persona la posibilidad de hacer que la voluntad divina pase de lo potencial a lo manifiesto. Al cumplir las mitzvot y fortalecer el judaísmo y nuestra sagrada Torá en todo tiempo y lugar en que se encuentre. Ello no depende sino del esfuerzo del hombre en el servicio a Hashem. O sea, Hashem nos da a cada uno el potencial para lograr nuestra misión. Nuestra misión es hacer de este mundo una morada para Él, una morada para Hashem. Eh, Vamos a, esta semana en realidad, tenemos dos parshiot. La primera se llama Behar, y en general nos enseña que Behar se refiere, que son las palabras que Hashem le dijo a Moshe en el monte Sinaí, y aprendemos de acá que todas las leyes fueron dichas a Moshe en el monte Sinaí, todas con todos los detalles y por particularidades y pormenores. La segunda parsha, que de esa vamos a hablar de un punto en particular, dice así: le voy a leer los primeros versículos hasta llegar al versículo que vamos a analizar. Si siguen el estudio de mis leyes para cuidar mis preceptos y los observan, y acá se refiere a las leyes que no tienen una explicación racional. Pero ¿qué dice la Torá? Yo les daré sus lluvias en su momento conveniente. La tierra rendirá su producto y en el futuro incluso los árboles no frutales del campo producirán frutos. Ustedes estarán ocupados trillando hasta la cosecha de la uva, esto para los mendocinos especialmente, y la cosecha de la uva los mantendrá ocupados hasta la época de la siembra. Estarán satisfechos incluso con una pequeña cantidad de su pan y vivirán seguros en su tierra. O sea, vamos a comer poco porque no vamos a necesitar más, entonces no vamos a tener problemas ni de colesterol, ni de que nos cae mal la comida o de que estamos gordos. Con poquito vamos a andar perfecto. Y sigue diciendo: otorgaré paz en la tierra, se refiere a la tierra de Israel, e irán a dormir con nada que los asuste. Vieron hoy en día que lamentablemente en la mitad de la noche suenan las sirenas y tienen que ir a los refugios. No va a pasar eso. Eliminaré a los animales salvajes de la tierra, y las espadas extranjeras no pasarán siquiera por su tierra en paz, menos aún en guerra. O sea, ni siquiera armamento va a pasar por la tierra. Perseguirán a sus enemigos y mientras ellos huyen caerán muertos por sus propias espadas antes de que ustedes los maten. 5 de los más débiles de ustedes podrán perseguir a 100 y 100 de ustedes podrán perseguir a 10.000. Mientras ellos escapan, caerán muertos por sus propias espadas ante ustedes, a pesar del diminuto ejército de ustedes. Me volveré de todos mis asuntos para recompensar a ustedes y los haré fructíferos y hombres erguidos. Estableceré mi pacto con ustedes nuevamente. O sea, miren todo lo que nos da, esos preceptos que uno lo hace totalmente con emuná, con fe, porque no tiene una explicación racional, donde una explicación racional uno puede, digamos, entender lo que está haciendo. Aunque no entendemos, tenemos fe, confianza en Hashem, que esto es lo que tenemos que hacer. Donde nos vamos a detener un poquito en lo que dice: eliminaré a los animales salvajes de la tierra. Sobre este versículo, ¿qué quiere decir que eliminaré a los animales salvajes de la tierra?
Sobre esto se refiere también a la era mesiánica. Cuando venga el Mashiach no va a haber, así trae el Talmud, no va a haber animales salvajes. ¿Qué quiere decir que no va a haber animales salvajes? Sobre esto hay una discusión en el Talmud. Está Rabbi Yehuda y Rabbi Shimon. Rabbi Yehuda dice, directamente Hashem va a eliminar los animales salvajes, no van a existir. Rabbi Shimon dice, no es que los va a eliminar, que no van a existir, pero no van a hacer daño. Y acá, para poder entender bien lo que es la discusión entre Rabbi Yehuda y Rabbi Shimon, tenemos que entender que cuando los sabios en el Talmud dan una opinión, la opinión no es simplemente decir, a mí me parece que esto es así, o a mí me parece que esto es de otra manera. No es eso la explicación. La explicación es que cada uno de los sabios tiene un hilo conductor, tiene una forma de entender los temas. Entonces, si vamos a trazar un paralelo entre lo que dice un sabio en determinado caso y lo que dice un sabio en otro caso, vamos a ver que el hilo conductor es el mismo, que el pensamiento es el mismo. Y por eso la consecuencia, la resolución es esa. ¿Qué tal, Marcelo Moshe? ¿Y esto quién lo dice? ¿Quién lo explica? El Rebbe realmente lo explica muchas veces. Pero lo encontramos esto en un gran sabio que falleció antes, en los años 30, hace 90 años atrás aproximadamente. Se llamaba Rabbi Yosef Reising, más conocido como el Rogachover Rov, el Rab de Rogachov. Él, aparte de estar en Rogachov, estuvo en una ciudad muy famosa, fue muchos años rabino de Dvinsk, si no me equivoco, es en Letonia, y era una personalidad, un genio. Ahí. Después se recopilaron las responsas de él, y están volcadas o escritas en un libro o en una serie, en una colección que se llama Tzofnat Paneach. Tzofnat Paneach quiere decir el que revela lo oculto. Y él, que era un sabio muy grande, él explica cuál es el hilo conductor de por qué Rabbi Yehuda dice lo que dice. ¿Por qué Rabbi Yehuda dice en este caso no va a haber animales salvajes? Y Rabbi Shimon dice, sí va a haber, pero no van a hacer daño. Y dice, explica el Rogachover que esto tiene que ver con dos aspectos de la vida. Está lo que es la materia y está lo que podemos decir el espíritu, o espíritu quiere decir la práctica, la realidad propiamente dicha. O sea, en qué espíritu se lleva a cabo las acciones. Por ejemplo, Rabbi Yehuda dice, él ve la práctica, en la materia, perdón, él ve la materia. La materia es que estos animales son animales salvajes, estos animales hacen daño. Entonces, directamente, cuando venga Mashiach no van a estar. Como dice el versículo, y Hashem va a eliminar los animales salvajes. Los va a eliminar propiamente dicho. Viene Rabbi Shimon y dice, no, lo que dice la Torah que va a eliminar los animales salvajes se refiere al salvajismo del animal. Pero el animal mismo no va a hacer daño. Así como vemos esto, vamos a ver un par de ejemplos que vamos a ver que ellos explican de la misma manera. Y después vamos a ver qué aprendemos nosotros de todo esto. Por ejemplo, en Pesaj. Pesaj dice la Torá que tenemos que eliminar el hametz totalmente. No puede haber, dice, Baliraev, Balimatzeh. No lo podemos ver, ni puede estar dentro de nuestra propiedad el hametz. O sea, lo que es leudado.
Viene Rabbi Yehuda y él explica directamente lo que es la materia. Entonces dice, no puede haber hametz, hay que quemarlo todo directamente. Viene Rabbi Shimon y dice, está bien, lo querés quemar, quemalo. Pero también si querés, podés agarrar y desmesurar, digamos, eh, hacerlo como miguitas y lo tirás a por el aire. Está bien, la materia no se va a perder, pero ya no va a tener entidad. Después hay otra cosa más. Vamos a ver un tercer caso para ver cómo ellos lo explican. Por ejemplo, viene la Torá y dice que Shabbat no se puede hacer un pozo. Shabbat no se puede hacer un surco en la tierra, que sería el mismo tema que hacer un pozo. ¿Qué pasa si alguien agarró una silla y la pasó no lo hizo a propósito, quería sentarse arriba del pasto y arrastró la silla y hizo un surco ahí? Según Rabbi Yehuda, en la práctica hizo el surco y eso está mal, está pecando, no se puede hacer. Viene Rabbi Shimon y dice, no, la intención de la persona no fue hacer el surco, hacer el pozo. La intención fue sentarse, porque el objetivo de la silla no era para hacer, o el sillón que arrastró, no era para hacer un surco, sino el objetivo era sentarse. Entonces, siendo que el objetivo era sentarse, si en la práctica se hizo un agujero, un pozo, un surco, no pasa nada. ¿A qué vamos? ¿Qué tiene que ver todo esto con lo que hablábamos antes? Que si va a haber animales cuando venga Mashiach salvajes o no va a haber animales, vamos a mirar vamos a ver cuál es nuestra, nuestro objetivo en la vida. Como dice el Midrash, Hashem tuvo un deseo de hacer de este mundo una morada para Hashem. Y para hacer una morada para Hashem, vamos a ver cómo fue creado el mundo. El mundo fue creado en 6 días. Y el séptimo día Hashem descansó. El primer día Hashem creó los cielos y la tierra. Si hablamos de los cielos y la tierra, vamos a ver que hay algo de arriba y algo de abajo. Los cielos arriba, la tierra abajo. El segundo día Hashem separó las aguas de arriba con los de abajo, o sea, tiene que ver con lo de arriba. O sea, creó el firmamento, mejor dicho. El tercer día, Hashem hizo correr las aguas y apareció la tierra, las aguas de abajo. O sea, el tercer día creó algo abajo en la tierra. El cuarto día, Hashem creó el sol, la luna, las estrellas, o sea, todos los astros. Perdón, que esto tiene que ver con lo celestial, con lo que vemos en el firmamento. El quinto día Hashem creó los animales, las aves, los peces, que tienen que ver para abajo. Entonces, para que no haya una discusión entre la materia y el espíritu, entre lo de arriba y lo de abajo, Hashem creó al hombre, que el hombre está compuesto por la materia, que es nuestro cuerpo, y está compuesto por el espíritu, que es nuestro alma. Ahora hay una diferencia entre el hombre y el resto de las criaturas. Por ejemplo, miremos los animales. Un animal, cuando nace, tiene un mundo armado totalmente para él. Si uno va a ver cómo nace cualquier animalito, un ternerito, un corderito, un chivito, cualquier animal, vamos a ver que el animal nace y a los pocos instantes el animal, vamos a ver, se mueve todo y se para y va a pasar unos instantes más y se vuelve y empieza a caminar. Y va a pasar un rato más y por ahí empieza a dar vueltas, a pastar o a caminar junto con el resto de sus coanimales. ¿Alguien le enseñó a este animal qué tiene que hacer y qué no tiene que hacer?
Cuando tiene que comer, se va a acercar a la mamá para amamantarse. Y así sucesivamente. Ahora sí, presente Mendoza. Este, y así todos los animalitos. El animal sabe perfectamente cómo hacer para comer, cómo dormir, cómo hacer sus necesidades, absolutamente todo. Y no necesita de alguien que le enseñe. Sin embargo, nosotros los seres humanos, no es así. Desde el momento que nacemos, necesitamos la asistencia de nuestros padres, de los médicos, nos tiene que amamantar nuestra mamá, nos tienen que vestir, nos tienen que cuidar, y así a medida que vamos creciendo, después nos enseñan a comer, y nos enseñan a vestirnos, y nos enseñan a caminar y a hacer nuestras necesidades, etcétera, etcétera. Y esto tiene que ver con lo que dice la Torá, y lo decimos todos los Shabbat en el Kiddush. Decimos el Vayehulo Hashamayim Ve'aretz Bechol Tzvaam, que Hashem terminó de la creación, de los cielos y la tierra, todo lo que hay ahí, y termina diciendo, Vaibarej Elohim et Yom HaShvi Vaikadesh Oto, y bendijo a Hashem al séptimo día y lo santificó, Kibó Shabbat, Mikol Melachto, porque en él, en el Shabbat, descansó de todo su labor, de todo su trabajo, Asher bara Elohim Lasot, que Dios creó para hacer. Preguntan los sabios, esta palabra para hacer está de más. ¿Qué quiere decir para hacer? Explican los sabios que esto es un mensaje para nosotros, las personas. Nosotros tenemos que letaquen, tenemos que completar, corregir lo que hay que hacer en la tierra, lo que falta hacer en la tierra. Hashem nos hizo a nosotros, nos asoció para que completemos y elevemos su creación, para hacer de este mundo una morada para Hashem. Eso lo tenemos que hacer nosotros. Y eso es lo que vemos en toda la creación, en toda nuestra vida. Todo lo que nosotros hacemos tiene que ver con mejorar al mundo. Y agradecer a Hashem, agradecer a Dios por todo lo que nos da. Por ejemplo, para que se entienda bien esto, le voy a contar una historia que pasó con un sheliach del Rebbe, un sheliach de Chabad. Resulta que un señor bastante, digamos, alejado y con prácticamente cero conocimiento del judaísmo, un día se acercó al Beit Chabad y bueno, empezó a aprender, le gustaba la gente, estar ahí, se fue integrando, digamos. Un día escucha que el rabino, en su prédica, digamos, en su shiur, explica que la persona tiene que ser agradecida y tiene que agradecer por todo lo que tiene. Por eso nosotros, los Yehudim, cuando comemos, decimos una braja, agradecemos a Hashem que tenemos la posibilidad de comer el pan, de comer una verdura, de comer una masita, de tomar vino, o de comer cualquier otra cosa, huevo, pescado, carne, etcétera, tomarlo en los líquidos que querramos. Así también, por ejemplo, por supuesto, y más importante aún, es agradecer después que hemos comido. Por eso hacemos el Birkat Hamazon o la Brajá Ajaroná, las bendiciones posteriores, como están indicadas en los Sidurim. Y el rabino terminó diciendo, si uno tiene duda qué brajá decir, qué bendición hay que decir, entonces está la bendición, por ejemplo, que decimos por la carne, por el pescado, por los huevos, por tantas otras cosas, por los líquidos, que decimos, Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam, bendito eres tú, Dios, nuestro Dios, el Rey del mundo, Sheakol Niyabit Baró, que todo fue hecho, fue creado con su palabra. Y con eso estamos cubiertos. Al hombre le impactó lo que dijo el rabino, que es necesario agradecer a Hashem. Era un tipo que estaba en una muy buena posición económica. Tenía una hermosa casa, con un parque, con una pileta, con todo.
El hombre se levanta a la mañana siguiente, y normalmente lo que hacía era, se iba a nadar, iba a la pileta a nadar un rato antes de empezar el día. Así era su rutina. El hombre se va, se pone el traje de baño, se va a la pileta, y cuando se va a tirar a la pileta dice, tengo que agradecer, tengo que hacer una brajá. Él pensó que incluso por todo lo que uno hace tiene que hacer una brajá, no entendió que era solo para las comidas. Entonces, antes de meterse en la pileta, dice la brajá, Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam, sheakol nihya bidbaro. Todo se hizo con su pileta, con la palabra Hashem, y se zambulló en la pileta. Al día siguiente lo mismo, así todos los días. Y él se sentía feliz de empezar el día agradeciéndole a Dios. Un día que estaba en el Beit Chabad, se encuentra con el rabino y le cuenta esto al rabino. ¿Sabe, rabino? Me levanto desde que escuché su shiur, mi vida cambió totalmente. Todas las mañanas sigo con mi rutina de ir a nadar a la pileta que tengo en casa. Pero agradezco algo, digo la brajá que usted enseñó, Shakol Niaviparo. El rabino se dio cuenta que este hombre estaba equivocado, porque no se puede decir una bendición en vano. Y por una cosa así no se hace una bendición. Si él tomaría agua, podría decir, pero por tirarse a la pileta no se hace bendición. Pero al rabino le dio tanta lástima, porque el hombre estaba tan entusiasmado con lo que él agradece a Hashem, que no le dijo nada. Pasaron unos meses, llegó, esto lo contó el rabino, digamos, ¿no? De ahí del Beit Chabad. Pasaron unos meses, llegaron las altas festividades. Un hermano del rabino vino a ayudarlo para las festividades, que hay mucha gente, hay mucho trabajo. El hermano era un muchacho, un Bajur Yeshiva, un muchacho que estudiaba en la Yeshiva. Entonces, y este hombre se encuentra con el muchacho y entre otras cosas empiezan a hablar, le cuenta, ¿sabes? Yo estoy feliz. Todas las mañanas le agradezco a Shem y le digo la braja Shakol y Abel Baró y me tiro a la pileta. Me zambullo en la piscina. El muchacho sin anestesia, como se diría, le dice, pero estás haciendo bendición en vano. Y no se puede hacer una bendición en vano. ¿Dónde sacaste esto? Entonces el hombre le dice, pero ¿cómo? Yo le conté a tu hermano el rabino y él no me dijo nada. Entonces fue a hablar con el rabino. Entonces le dice, rabino, ¿cómo usted no me dijo nada? Y el rabino no quería decirle que no quería cortarle el entusiasmo. Entonces le dijo, ¿sabes qué? Hasta ahora podías decir la bendición, a partir de ahora no la digas más. Y el rabino dijo, seguro que Hashem entendió lo que él hacía y lo va a excusar porque por la devoción que él tenía en agradecer a Hashem por lo bueno que le estaba dando. Y esto es lo que tenemos que entender nosotros. Cuando venga el Mashiach, ni siquiera los animales salvajes van a hacer daño. ¿Por qué? Porque van a entender cuál es el propósito de la vida. El propósito de la vida es hacer el bien, ayudar a otro, ayudar al prójimo. Entonces, hasta los animales lo van a entender. Se cuenta, cuando nosotros agradecemos, contamos por ejemplo, cuando llegan los días de Yom Kippur, los días de Selijot, entre otras cosas agradecemos o pedimos que Dios nos recuerde de la misma forma como Dios, por ejemplo, protegió al profeta Daniel cuando lo tiraron a un pozo lleno de leones. Cuenta la historia, cuenta el Tanaj, que Daniel lo tiraron ahí. Y cuando fueron a ver cómo los leones habían comido a Daniel, vieron que los leones estaban tranquilitos y como que Daniel les estaba hablando a ellos. ¿Y por qué sucede eso? Justamente porque dice que cuando el animal ve a un ser humano, lo puede ver de dos formas. Lo puede ver como si el ser humano es un animal igual que él,
o lo puede ver como que el ser humano tiene un alma, un Yehudí, por ejemplo, tiene un alma divina, es un ser superior. Entonces ve la divinidad reflejada en la persona, entonces no le va a hacer daño, al contrario, va a tener respeto. Y esto fue lo que pasó con el profeta Daniel y con otros. Pero hoy en día nosotros no estamos en ese nivel. Cuando venga el Mashiach, ahí sí vamos a estar en el nivel. Y como dice el profeta, que la carne misma va a sentir, va a percibir la divinidad. Y por supuesto que los animales también van a percibir la divinidad. Entonces lo que dice el versículo, que Hashem va a eliminar las bestias salvajes de nuestra tierra, de la tierra de Israel, que ni siquiera van a pasar por ahí, no se refiere a que la va a eliminar totalmente, como diría Rabbi Yehuda, sino como dice Rabbi Shimon, le va a eliminar digamos, el daño que ellos pueden hacer. Porque ellos los animales, estos salvajes incluso, van a percibir la divinidad que hay en cada lugar del mundo. Nosotros hoy en día, hasta este instante que el Mashiach todavía no llegó, no lo percibimos. Pero sí sabemos cuál es el objetivo. Y el objetivo es utilizar cada cosa que nosotros tenemos en aras de elevarlo, en aras de servir a Shem, de mejorar al mundo, de hacer el bien. Y esto es lo que tenemos que intentar. No dejar que las bestias salvajes pasen por nuestra tierra. Al contrario, por nuestra casa, por nuestros hogares, por nuestra oficina. Al contrario, lo que se muestra como una bestia salvaje, transformarlo, por lo menos nosotros hacer lo imposible para transformarlo, para que sea un objeto de bien. Mañana seguimos, si Dios quiere, analizando esta parshiyot, que hay tantos temas interesantes para hablar.